9:23 de la noche del miércoles 1 de abril de 2026. Estamos en vivo en el 12 Stream, el 12 en YouTube, 135 de DirecTV en DF para charlar sobre los temas más importantes de la actualidad, con el foco puesto en la política, la economía, en cuestiones también sociales, culturales y hoy en particular históricas. Entrevistado de lujo, vamos de uno antes de los auspicios y todo a explicar quién está hoy, porque la emoción me desborda. Lucas Bota, el autor del podcast de historia. Mirá, sale ahí bueno, ya está, quedó acá. El autor del podcast de historia más importante, más consumido, no, qué feo consumido. Está bien. Más elegido por el público en el mundo de habla hispana. O sea, el tipo desde acá, desde Córdoba, hace el podcast de historia más exitoso en nuestra lengua. Y encima es buenísimo, porque a veces no siempre el éxito va de la mano de... encima es buenísimo. Historia en podcast. Ese es Lucas Bota. Hola, Lucas. Gracias, amigo querido, me vas a hacer sonrojar con la presentación. Escuchame. Siento que estoy siendo mezquino en los elogios. Siento que estás exagerando. No. Mirá, estamos en veredas. Por primera vez nos encontramos en veredas opuestas. Che, claro. Me he quedado corto, Lucas. Gracias, la próxima presentación va a ser... más certera. Gracias, amigo, gracias, es un placer. Nada que agradecer. Voy con los auspicios, sacalo a Lucas, así no queda pegado a los auspicios. No pasa nada. Porque él va a estar orgulloso de formar parte de este espacio de F. Espera, saluda al otro lado. Anto Monguzzi, Imbati Carrizo, producción y dirección. Y ahí está la hermosa familia de Lucas, que no sé si quería que mostremos, pero sí, bueno, acá claro, mirá. Los acompañantes aparecen. Gente... Métanse al chat del 2 en YouTube porque está este invitado especialísimo. Más de un año tiene DF y que soñábamos con tenerlo acá. Lo invitamos varias veces y dijo no. También pasó que varias veces no estaba acá porque viaja mucho. Ojalá que esta sea la primera de muchas visitas a DF, que está por expandirse. Atención con el dato. Bueno, tenemos para los que participen. Espera. Bueno, ya estamos con OSDE, gracias a las empresas que hacen posible esta aventura periodística. OSDE, en el momento de la verdad está y por supuesto tenía que estar acompañando a DF. Gracias a la gente amiga de OSDE, gracias a AutoCity. 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. ¿Cuánta gente amiga en AutoCity? ¿Qué espacio de lujo? Y también la siglo XXI. Universidad Siglo XXI, estudiar es un acto de rebeldía. La Siglo XXI. Y Azaro, mi ropa. Mi camisa, en este caso, la ropa que tengo de la cintura para abajo también, pero en DF lo único que alcanzo a exhibir es la camisa o la remera o lo que aparezca acá nomás, en cámara. Gracias a la gente de Azaro. Quienes participen del chat del 2 en YouTube se pueden llegar a ganar 2 pares de entradas, un par por un lado y otro par por el otro, para los cines del Dino, para ver la peli que quieran. 2 pares de entradas para ir al cine gratis, a ver la peli que quieran. ¿Has ido, Lucas, últimamente al cine? Sí, pero por supuesto. ¿A ver películas infantiles o para ¿qué grandes? te parece, no? A esta altura muero por ir a ver Nuremberg, por ejemplo. La de los juicios está Russell Crowe ahí, ¿no? Russell Crowe, exactamente. Con 100 kilos más. Sí. No, pero es imperdible. Nuremberg, claro, ¿cómo no vas a ir a ver vos Nuremberg? Imperdible, aparte, bueno, yo te voy a estar contando, pero es un sitio que vamos a estar visitando 2 veces este año. Así ¿En Alemania vas a Nuremberg? Sí, señor. Ya te voy a estar contando, no. Ya nos vamos a meter a eso. Pero... El creador del podcast de historia más exitoso de habla hispana, imagínense, es para hacer DFs enteros con él. Y al cine para niños, ¿cuál es tu favorita de las pelis infantiles? Mirá, fuimos a ver. Yo encima para los nombres soy muy malo, pero está mi nena ahí que tiene mejor memoria que yo, la de los castores. ¿Cómo? Coppers. Bueno, ahí va, la de los castores. Porque no sé cómo es el nombre, pero linda, entretenida. Bueno, pasamos un lindo momento. Aparte, ahí en Cines Dino, bueno, también hay que aprovechar, por supuesto. Claro que sí. Que ubico esto en pantalla porque se tiene que ver que es Cachamay. Qué buen termo, amigo, qué buen mate. Qué buena yerba. Creo que en breve va a haber uno para vos. En un digas. ratito hacemos magia, va a haber para vos y varias cosas más. Lucas Bota. Vamos a lo que nos propusimos. Espera, antes le mando un beso grande a Lili Ramírez. Mirá, léelo vos porque a mí me da vergüenza. Perdón, oriéntame, ¿dónde estamos? Qué guapo que está Fede. Claro. ¿Eso tenía que leer? Y sí, pero no quería leer yo. Lo dice Lili Ramírez, después... Muy bien. Kaina Esquivel dice, qué lindo programa, Fede, quiero las entradas, jaja. Esperá. No van a recortar la parte después que dice qué lindo que está Fede. No, como la recortas en el chat. Está ahí, se ve ahí en el chat. Ok.
Que la recorten aparte. Claro, por eso te digo, no. Un Ando, saludo a portate Flavia. Che, es así. Para las entradas para los cines niños tienen que prestar atención y demostrar que estuvieron prestando atención. Y responder alguna pregunta que le vamos a hacer más tarde sobre lo que el entrevistado responda. Por ejemplo, Lucas Bota, de Historia en Podcast. ¿Cuál fue la última película que fue? ¿O qué película le encantaría ir a ver y todavía no pudo? Ahí va. No va a ser esa la pregunta, pero es el estilo de preguntas que vamos a hacer. A estar atentos entonces. Eso. Dice Francisco Santillán, Lucas es el compañero de viaje en el colectivo con Historia en Podcast. He viajado muchísimo con muchísima gente y me pone muy feliz. Me sirvió para el ingreso a la carrera, todo lo de Historia Argentina. ¿Pero qué estudiaste, ¿Ingreso a qué carrera, Francisco Santillán 2337? Wow. Hola, Roxana, bueno. un beso grande. Qué bueno y qué feliz me pone que sea usado para tantas cosas el podcast, porque no sabés qué loco. Yo para lavar los platos. Amo lavar los platos escuchándote. Me han pasado, pregunto Posta, habitualmente qué hacen mientras escucha el podcast, porque me genera cierta... Yo lavo los platos, por ahí salir a caminar, pero eso todo, y en el auto. Claro, el tiempo muerto yo creo que... Mi mamá limpia la casa escuchando tu podcast. No me digas, he limpiado casas también. Mirá todo lo que he hecho en este tiempo. Hay uno, sí, eso. Dice, te escucho para dormir. Y digo, bueno, pero escúchame en otra cosa. No, y si te escucho para dormir y al día siguiente me levanto y te vuelvo a escuchar porque me quedé en una parte. Bueno, no sé si está tan bueno, pero me escucho para dormir, para el que nada, el que labura, el que vuelve al laburo. Bueno, nada, está sos súper. Una institución de Córdoba. Orgullo de Córdoba como, no sé, como Miolans, el Maligno Torres y otras grandes, extraordinarios talentos más. Sí, Pocos. qué bueno. Gracias, amigo. Acá pregunta a Mauro y ya vamos porque lo trajimos especial Semana Santa, que venga Lucas Bota, qué sé yo, salgamos un poco de la actualidad. Claro, tal cual. En realidad Lucas Bota te sirve para la Semana Santa, te sirve para el 25 de mayo, el 1 de mayo, cualquier... Viste que antes decían hay que tener un médico en la familia, hay que tener un historiador en la familia. No te quedas sin tema de charla nunca. Eso te está sirve bueno. para cualquier fecha, digamos. ¿Sabés qué regalarle para el cumpleaños? A mí me regalas un libro y soy la persona más feliz del mundo, ¿entendés? No importa que todos los años me regalen libros. ¿Cuál es el libro de historia más importante el que hay que tener? Yo recomiendo siempre, esto es de muy ñoño, no sé si está bueno el dato, pero hay un libro que se llama Atlas Histórico Mundial, de Georges Duby, que fue un medievalista gigante, pero... Me lo anotás antes, después me lo mandás. Pero claro que sí, amigo. Es el mejor libro de historia del mundo. ¿Y es a mapas, Atlas, muchos mapas? Todo. Entonces, entender la historia visualmente. No, es zarpado. Yo lo recomiendo en cada curso que doy. Atlas Histórico Mundial de George Mucha gente que pide que seas un personaje permanente en DF y otros que preguntan ¿qué es eso de que DF se expande? Ya van a saber. En unos días oportunamente lo contaremos. Ok. Francisco dice, soy profe de biología el que lo ayudó. Hace un año entré a abogacía. ¡Wow! Vamos, Francisco. Claro, tienen historia. ¿Es así o no? Sí, tienen historia en el ingreso. Mirá lo que pregunta Mauro. ¿La serie Peaky Blinders tiene alguna realidad histórica? No la vi, Peaky Blinders. No, yo tampoco la vi, pero me lo han pedido mucho en el podcast que hable de Peaky Blinders por esta cuestión de la... ¿Qué tan acotada la realidad está o no? Desconozco, pero no vi la serie. Debería estudiar ahí. Soy totalmente sincero, no sé de qué va. Me encanta. Cuando no sabemos, no sabemos. Me encanta totalmente. Eso. Batuque dice, bueno, un montón de elogios. Vamos a las razones por las que te trajimos, por lo que te invitamos. Semana Santa. ¿Con qué me vas a salir? No, una explicación, creo que te dije, una explicación para no iniciados, para legos, para los que no sabemos nada. Viste que hay una colección de libros que hace unos años era muy exitosa, For Dummies. For Dummies, exactamente. La Semana Santa. Semana Santa For Dummies. Sí. ¿Cuándo empezó a ser un acontecimiento importante en el almanaque? No lo estudiamos, no lo guionamos previamente. No sé si... ¿Cuánto tiempo tenemos? Para saber qué tan rápido voy, nada más. Porque si el no próximo invitado viene en 20 minutos, en menos de 20 minutos. No, bueno, lo demoramos a Marcos. Marcos, si está... escribirle a Marcos, al otro invitado, que venga un poquito más tarde, que con Lucas nos extendemos. A ver, Semana Santa tiene una historia riquísima por donde la miremos, digamos. La Pascua tiene una historia súper interesante por donde la miremos y es una historia que es ambigua a la vez porque tenemos, la Pascua judía, el Pesaj, ¿sí?
tenemos la Pascua cristiana. Y voy a decir, ¿por qué tantas ¿Cuál es Pascuas? ¿Por qué tantas Pascuas? Bueno, en realidad, ahí el primer dato fino que uno debería introducir es que en realidad, según las escrituras, que es la Sagrada Escritura, digo la Biblia, que es el primer documento que se va a consultar, después habrá que ver qué tanto o no fidedigno históricamente es, pero es el primer documento de consulta. Dice que la última cena de Jesús se da durante la Pascua judía, que se celebra, digo, la liberación del pueblo hebreo de Egipto. ¿Sí? El episodio de Moisés y las aguas. Claro, que exactamente. habría ocurrido, o ocurrió históricamente, un fenómeno así hubo Sí, de éxodo, similar, ¿no? exactamente. De la apertura de las aguas, hacia el 1200 a.C., 1250. Exactamente, lo del pueblo hebreo esclavizado en Egipto sucedió, eso está todo documentado. La cuestión es que aparentemente la muerte de Jesús sucede en esos días de la Pascua judía, que cae, según el calendario lunar, en el 14 de Nisan. Estoy diciéndolo bien, ¿no? Sí, 14 Nisan de es Nisan. un mes del calendario lunar. Nunca lo entendí. Bueno, yo te lo voy a explicar. Justo hoy que estamos con lo del Yo cohete. te lo voy a explicar. Claro. Pero espera. A ver. Sí. Vale, decime. No, explicamos lo de... Bueno, 14 de Nisan. Sí. Lo del calendario lunar lo explicamos en un rato. Claro, cuando el cristianismo empieza a hacerse famoso, vamos a usar una palabra que no sé si corresponde tanto, pero dentro del Imperio Romano, en un momento muy perseguido, hasta que llega un emperador que se llamó Constantino y dice, no, está bueno el cristianismo, tomemos el cristianismo. Eso es que 300... Sí, 325 concilio de Nicea. Sí, Constantino dice, tomemos el cristianismo, toma el cristianismo, se convierte él en el cristianismo. Y dice, bueno, a ver, principal festividad, la Pascua, ok, pero tenemos Pascua judía y tenemos Pascua cristiana. Entonces el tipo en ese concilio de Nicea decide unificar la fecha para la cristiandad. El judaísmo seguirá con el 14 de Nisan en ese calendario lunar, ¿sí? Constantino lo que hace es tomar una fecha que es súper compleja y por la cual la Pascua no cae siempre en la misma fecha. Porque ¿qué dicen los tipos? Inentendible. No, pero tiene cierta lógica. Voy a tratar de hacerlo parecer de cierta lógica. El tipo dice, si la resurrección se da un domingo, la Pascua cristiana tiene que caer siempre un domingo. Y el 14 de Nisan, que es la Pascua judía, esta cuestión de la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, caía el 14 de Nisan, que podía ser domingo, lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. Nisan. Exactamente. Entonces dice, tiene que caer domingo. ¿Qué hace? Se va al equinoccio de primavera, en el hemisferio norte, el día del año en donde justamente el día y la noche tienen igual duración. ¿Sí? Que eso está en base al calendario lunar. Dice, tomamos el equinoccio, tomamos la siguiente luna llena, nueva referencia al calendario lunar, y de la luna llena siguiente al equinoccio, tomamos el primer domingo. Quilombo. Si yo te lo explico así, es un lío absolutamente... Estoy pensando en el recorte, en el clipeo, y es un drama. A ver, ¿podemos ensayar una explicación de 50 segundos de por qué Semana Santa a veces cae? Lo vamos de vuelta, como si la gente no hubiese prestado atención y no hubiese entendido nada, que es lo que debe haber pasado en la mayoría de los casos. Constantino decide que la Pascua cristiana tiene que caer un domingo. Para eso toma elementos del calendario lunar usado por los hebreos, toma equinoccio de primavera, siguiente luna llena a ese equinoccio de primavera, siguiente domingo posterior a ese equinoccio. Ahí cae la Pascua cristiana. ¿Por qué? Porque tenía que caer el domingo y estar vinculado al calendario lunar con ese 14 de Nisan original. Eso se decidió en el 300 y pico de nuestra era. Nicea. Exactamente. Y por eso a veces cae unas semanas más acá, otras entre más el 21 de abril y el 21 de marzo, 21 de abril, 25 de abril creo que es la fecha. Eso es lo más tarde que puede caer. Exactamente. Ahí adentro seguro. Pero no es solamente eso. Porque ahí se vincula una fecha más. Porque cuando el tipo elige la fecha de la Pascua, dice, bueno, ok, pero previo a esto tenemos 40 días de ayuno de penitencia, que es la cuaresma, claro, amigo, exactamente. Se cuentan 40 días para atrás y no termina ahí. Porque el tipo dice, contemos 40 días para atrás, pero no contemos los domingos, porque los domingos son días festivos. Y ahí vale todo, y vale la carne. Vale todo, vale absolutamente. 40 días para atrás. Esos 40 días para atrás caen, motivo de que siempre vamos a partir del domingo de Pascua, 40 días para atrás, inicia la cuaresma con una fecha en la liturgia católica que es el miércoles de cenizas. ¿Sí? A partir del miércoles de cenizas, ayuno, penitencia absoluta. En ese primer cristianismo, digo, existe todavía hoy, más practicante, menos practicante. Ok.
¿cómo hacemos hacerle entender a 60 millones de romanos que en ese momento vivían en el Imperio Romano que de repente una religión que era perseguida ahora marca el calendario litúrgico? Dice, che, no, durante 40 días nada de carne, ayuno, penitencia y toda la cuestión. Tenemos que habilitarle. Una despedida a todo trapo. Sí, claro, tiremos la casa por la ventana. Entonces, de esos 40 días, sin contar domingos, del domingo de Pascua hacia atrás, miércoles de cenizas, los 2 días previos a ese miércoles de cenizas, son los días en donde vale absolutamente todo, donde vale lo que la carne quiera hacer, digo, lo que la carne y el cuerpo quiera hacer. El día en donde vale lo que la carne quiera hacer se va a llamar carnaval. Todo este fragmento, si no va a Instagram porque es muy largo o a las otras redes de videos cortitos, primero que se puede jugar Antomati con acelerar y desacelerar. Sí. Algo así se puede armar. Y si no, va entero a YouTube, que son 5 minutos. ¿Por qué caen en distintas fechas Semana Santa y Carnaval y cuál es la relación entre sí? Y va ahí, ¿no? Después lo hablamos. Después lo hablamos, ok. Más cortito que esto yo creo que ya sería Sí, agarrar mejor, con una mejor. topadora, pero bueno. J Sos Just dice, los veo de Singapur. Osvaldo nos avisa, la noche parece que el cielo se cae para el lado de Río Ceballos, nos dice Osvaldo. Wow. Bueno. Tengo que volver yo, ¿no? No, pero lo peor de la tormenta ya pasó. Vos venís desde... No, yo vengo de Pilar, desde el de sur. tu pueblo de la residencia. ruta, exactamente. Vos originariamente sos de Laguna Larga. Originariamente de Laguna Larga. Abrazo Está- a mis amigos de Laguna Larga. Estás radicado en Pilar. Y me llevaron a Pilar. ¿Estás viviendo en Pilar? Sí, ¿Estás hace domiciliado en ya Pilar? 8 o 10 años. 8 años. Pilar, Córdoba, para los que no saben, Claro. en el otro lado, de acá 40 minutos donde estamos nosotros, del 12, Claro, 45 cerquita, minutos por cerquita, autopista, cerquita. camino a Rosario, camino a Villa María. Exactamente. Gio Romana, ese es su nombre en YouTube, dice, yo tomé nota, jaja. Espero Es no haber que- ido tan rápido entonces si tomó nota. Si nos piden hacer una reproducción de lo que vos acabas de decir, una apuesta en común de nuestra, es imposible. Sí, sí. Es ¿Vos? un lío, es un lío. Vos lo es hiciste un- fácil, sos un crack, sos historia en podcast. Es un lío, es un lío, sí. Pero bueno, tratamos de ser, espero que se haya entendido, Sí. che. El viernes es un día para la cristiandad de pesar, de dolor, Sí, totalmente. Claro. de tristeza, Claro. ¿sabe? Sí, claro. Y el domingo es la fiesta. La fiesta sí es una celebración el domingo. Exactamente. Es una celebración. El momento en donde resucita, en donde, bueno, digo, en donde vuelve a estar presente sin estar presente el Hijo de Dios. Eso es lo que manda, digamos. Parezco un pastor, digo, empieza. Pero estoy tratando sos un de. profe explicando, tratando ¿no? de llevar claro. Yo hice en el podcast, el episodio, puede que no me falle la memoria, 140, si no me equivoco, es sobre el Jesús histórico. La historia, la historia detrás de Jesús, Espectacular. usando montones de fuentes, pero montones, autores romanos y todo. Para la historiografía no hay dudas de que existió. Existió después, bueno, hay una serie de cosas en torno a Jesús que yo dentro de las muchas cosas que abarca Historia en Podcast, hay una de las ramas que es el teatro. Y dentro del teatro tengo una obra que se llama Chamullos que hicieron historia. No, ¿sacaste un libro de eso? Salió hoy a la venta en todo el país un libro con la editorial Planeta que se llama Chamullos que hicieron historia. Está súper interesante. Y hay- Avisar a la gente de Editorial Planeta que corte que clipee claro, esto. escuchá, clipea esto. ¿Cómo Oíme. es? ¿De qué es? Historia. No, eso Chamullos son- que hicieron historia. Chamullos que hicieron historia. Son mentiras, pero digo mentiras no perversas, sino estos versos, ¿viste? Fantasía. Sí, que sirvieron para no para escribir la historia, para que la historia suceda de la forma que sucedió. Por ejemplo. Por ejemplo, y pensando en la figura de Jesús, las santas reliquias. Las reliquias del cristianismo. Y acá me voy a tirar a lo hondo sin salvavidas, digamos, ¿no? Yo estoy casi callado. Bueno, escuchá. No, yo no la puedo La agarrar. madre de Constantino, que fue Santa Elena, El emperador que oficializó, no oficializó, pero se convirtió él como religión oficial. adopta el cristianismo Claro, para los romanos. tal cual. La madre, 80 pirulos, 80 pirulos estoy hablando en el año 320. Pocos llegaban a esa edad. Escúchame, se fue a Jerusalén y se obsesionó con encontrar reliquias y encontró los clavos de la cruz, la madera de la Veracruz, el Santo Sepulcro. Hoy en día dice Santo Sepulcro. ¿Según quién? Santa Elena.
¿Por qué? Porque era la madre del Ella emperador. calculó que ahí había sido el lugar Ni más de la ni menos. crucifixión Hoy en día, y de la googleenlo, resurrección. esto, chequelo. Este es un dato recontra clipeable. Hay 150 clavos de la cruz de Cristo admirados como reliquias en Europa. 150 clavos. Dispersos en Europa. 150 clavos. Pasó lo mismo con la corona de espinas. Que la corona de espinas está en Notre Dame. Y las espinas no están en la corona, se desarmaron y se esparcieron por toda Europa. Hay iglesias, escucha esta, porque es muy buena, que tienen, esto me vuelve loco, el prepucio de Jesús. Googlealo, lo juro, por mi suegra. 14 iglesias en Europa dicen que tiene el prepucio de Jesús. Distintas partes. Y no sé, habrá sido un prepucio... No visité ninguna de esas Te iglesias. lo ¿Dónde juro, están? la sangre de Cristo en Bélgica, la iglesia con la sangre de Cristo, le tienen un frasquito chiquito así. Esas son, con todo respeto, ¿no? Creencias adoptadas cuando la Edad Media Desde Santa Elena en adelante. en adelante. Del 300 y pico. Todas las reliquias, es más, en la Basílica Papal Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco, hay una reliquia que trajo Santa Elena que es el pesebre de Jesús, la cunita donde nació Jesús. En Torino, Italia, hay Está la una... Santa Sábana. La Eso, Sábana Santa. Lo de la manta. Nosotros lo ¿cómo vimos se en llama? los italianos le dicen síndona. Santo sudario, Santo- claro. Eso. Santa síndona le llaman los italianos, que es la sábana. Le hicieron prueba de carbono 14 a la sábana santa del Sí. siglo XI, claro. O sea, no puede ser cierto que No sé. era No llega. No hay. de una figura de la época de Jesús. No hay. Alguna vez leí, y esto lo digo como, tómalo con todo, lo de los clavos, googleenlo, lo del prepucio, El googleenlo, prepucio. eso está. Una vez leí que con los restos de Veracruz que hay en el mundo se construye un barco de 20 metros de eslora, o sea, de la distancia de punta a punta. Bueno. Fino, pero interesante. escuchá. No, es fascinante tenerte, Lucas. Claudia dice, jajaja, la cara de Tolchinsky. Saludo grande a Abelito. Gio nos dice, lo del prepucio salió en un documental, jaja. Medio que está mezclando todo, muchachos, nos dice Diego. Bueno. Sí, estamos mezclados. No, me critica a mí. El Viernes Santo no es un día de dolor, más bien de reflexión. Ah, ok. Bueno, yo lo dije desde la ignorancia, Sí, eso, y no, en tono de Yo coincido que es. interrogación. Bueno, espera, yo te quería A ver. preguntar, aparte de Semana Santa, Dime, que ¿qué es tenés? justo la excusa que teníamos ahora en el calendario, Sí. porque me emocioné mucho al ver esto, que sos el autor del podcast de historia en español más cliqueado, más reproducido, Sí. más escuchado, en la plataforma más popular. Sí, señor. Así es. ¿Qué onda eso? Y es una locura, lo digo siempre, porque que el haya... Messi del rubro. Vos usaste una palabra recién que dijiste, no sé si corresponde, y es la palabra que yo uso siempre para describir, que es el consumo. Eso se consume, y que se consuma en épocas, en tiempos que corren, en donde todo es de 30 segundos y pasa, y se olvida al tercer reel, ya te olvidaste lo que viste hace 3 reels atrás. Vos nos tenés aferrado durante 40 minutos, 30. Sí, últimamente estoy haciendo, ¿Más? que lo digo en los episodios anti-algoritmo, tengo 1 hora y 20 hablando de Calígula o de Nerón o de no sé, que subí el último, creo que fue Felipe II, el rey te digo. español. El último fue Felipe II, seguro. Entonces, vos decís que haya gente queriendo consumir contenido histórico. El otro día, mira, no soy de... Si bien estoy muy activo en redes sociales, no soy de discutir en redes sociales. No me meto al barro casi nunca. Pero el otro día alguien sube un video de un muchacho que es muy famoso en el mundo inmobiliario porteño, en el stream también, Ah, ya sé. diciendo, hay que generar 120 videos al día en 700 plataformas, rápido, y el que funciona, publicitalo. Digo, eso es parte del problema, ¿no? De la solución, porque estás creando contenido berreta, basura. No estás creando en serio, estás creando en serie. 120 videos por día. ¿Qué agregado de valor le das a eso? Son esos videos que vos pasás y no te generan nada. Digo, esto desde una óptica muy personal, y acá me peleo con que me tenga que pelear, digo, pero agregar contenido de valor en serio. Hoy en día hay podcasts muy... escuchados en Argentina. Nosotros fuimos en diciembre a la gala de Spotify porque salimos número 8 anual. O sea, dentro de los 10, ¿reconocen los 10 podcasts más escuchados en Argentina? Vos fuiste Durante el número año. 8 de todos los estilos, de todos los géneros. Número 1 La Cruda, el 5º año consecutivo de La Cruda, que ya no se produce más. Después, bueno, no recuerdo ya más quiénes estaban. Estaba la Fábrica Podcast, que está muy de moda también. Mili Haddad con la Fórmula Podcast. Digo, podcast muy pero escuchados. muchos de esos se hacen videos. Vos no estás metiendo videos. Yo empecé a de meter tu video. Felipe II. Felipe II fue de el último. Nuremberg. ¿Sí?
¿Qué? ¿Hiciste video? Sí, desde noviembre del año pasado. Estoy en formato video podcast. Pero en esta plataforma, en Spotify. En esa plataforma exclusivamente ahí, bueno, y en YouTube también, pero en el resto es un podcast común. De hecho, se puede escuchar como podcast común. Espero que no nos banee YouTube por todas estas menciones a otras plataformas. No sé cómo es ahí la Ay, interacción. desconozco. Che, el Felipe II fue el último, hiciste Nuremberg antes y el Rey Sí. Midas. Estoy viendo los tiempos, 52 de la hora te pasaste Nuremberg. El Felipe II también te pasaste Sí, de la hora. sí, ¿Te casi estás pasando todos. la hora en un montón? Casi todos los últimos 10, Catalina 15. Nerón te fuiste a carajo. 1.34. Bueno, pero ese episodio rompió. Que ese episodio, a ver si yo lo puedo ver acá. No sé qué tan dinámico puede llegar a ser esto, Sí, pero. No, cero dinámico. Sí. Pero son episodios que tienen millones de escuchas, ¿entendés? Vos podés ver. Yo lo puedo ver. Yo no lo puedo ver. Si, No, ¿cuántas no, tiene? esto es hosting, digamos, pero. Hay millones de personas que te escucharon a vos hablando sí. de Nerón. Sí, ¿entendés que es súper random lo que pasa detrás de ese contenido? Y bueno, que eso se consume y que de ahí, aparte, Fede, se puedan desprender otros productos, que fue el motivo de una nota que fue que recorrió mucho en los últimos días. Productos como, por ejemplo, viajes históricos, que es lo que nos hemos metido. Tenemos que hablar de eso. Nos ¿Cómo metimos es el eso? año pasado ¿Cuántos con eso. viajes podés hacer por año? 3, 5. Nosotros hicimos 4 viajes el año pasado y este año vamos a hacer 3 viajes. ¿Grupos de cuánto? Es un contingente interesado en la historia que lo tiene como guía de lujo a Lucas, que te va explicando, por ejemplo, Sí, no sí. sé, el Vaticano. Sí, El el Coliseo edificio Romano, de tal adentro año, del Coliseo acá pasó. Romano. ¿Entendés? Sí, y así has ido a varios países Sí. de Europa siempre. No, hicimos Machu Picchu en octubre también, por ejemplo. Hicimos Machu Picchu en octubre y ahora largamos una apuesta fuerte este año, que fue la Europa de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Francia, con un eje ahí que es del inicio al final de la guerra, empezando en Múnich y terminando en Normandía, completísima en toda Y por eso Normandía. incluís Nuremberg que dijiste. Claro, exactamente. Y bueno, ¿Y cuánta gente te mira, acompaña? nosotros manejamos cupo de 20, no más de 20. El primer viaje, que es en agosto, lo tuvimos que extender a 26. O sea, 26 más 2, que somos los dos guías. El guía soy yo, más mi socio, un que es el asistente. logístico, digamos, Ajá. ¿no? La agencia de viajes que respalda. Tuvimos que abrir un segundo cupo en octubre. Y ¿sabes qué? Lo loco, el 50% de quienes asisten a los viajes son argentinos. El otro 50%. Son de otros países. Seguidores tuyos de todos, Eso es. todos latinoamericanos o algún español. lo Españoles, sumo, también. mucho México, mucho Colombia. Si yo me quiero organizar ese viaje por mi cuenta, Sí. solo, sin llevarte a vos de guía, me sale la mitad o menos, digamos. El valor es que vos sos el guía y vas explicando todo. Sí, no sé si tanto, porque no estamos subidos a ese No. caballo. No, podríamos subir, no. Pero No, viendo que se obviamente el agotó chiste de la 5 experiencia es ir con vos. No, sí. A ver, sí, claramente es otro número. Pero es lo que digo siempre. A ver, vas a recorrer Roma y ves un montón de piedra vieja. Ves piedra vieja. Después el valor que vos le des a esa piedra vieja es un extra. Sí. Mi señora, mi nena, por ejemplo, se irían a comprar a Sara. De que Sara, no sé si decir o no decir. Qué mal que nos va a ir. ¿Entendés? Yo me Este voy. video, qué problemático que nos va a vamos a resultar. Galería Borges. No creo que no quiero Tiré que nos manen. un nombre que no está en Córdoba. Bueno, espero zafar por ese Sí, lado. sí. Hablando de eso, ¿viste lo que pasó? ¿Me dejás hacer autobomba un rato? Anto, Por Mati, supuesto. ¿vieron lo que pasó? Que esta semana parece que están a punto y muchos titularon algo que surgió acá hace 6-7 meses, lo de Mercado Libre, que parece que abre oficina en Villa Allende. Eso pasó acá. El intendente de Villa Allende lo anticipó acá y el vicepresidente de Mercado Libre lo anticipó acá en DF. En septiembre cerraron unas oficinas en Córdoba, las van a abrir en Villa Allende y ahora están todos como, mirá lo que va a pasar. En DF te enterás mucho antes de cosas Primicia importantes. absoluta. Sí. Lucas, te tengo que despedir, pero te tengo que regalar esto, Sí, claro que sí. pero no así nomás. A ver. Que nos ha traído la gente de Cachamay. Todo esto, Cachamay, una marca líder de té que ahora está con todo con el tema de la yerba mate y que tiene muchos con No, hierbas. con Hierbas- yuyito. Con yuyitos, hierbas Qué digestivas, hermoso. hierbas serranas, hierbas digestivas también, distintos modelos y además hay cositas para picar, dulce, salado y de todo. Y el termo y el mate oficial de Cachamay. Todo esto hay para vos, que te lo vas a llevar en una bolsa de Cachamay. Qué maestro. Siempre y cuando, A ver. estimado, admirado Lucas, autor del podcast de historia más escuchado del mundo de habla hispana, Historia en Podcast, tenés que responder a estas preguntas. Te invito al desafío Cachamay. Dale. Lo que tenés que responder es, ¿con qué personaje de la historia te tomarías un mate amargo? Cualquiera. Tratá de que no sea el presente, de la historia, ¿no? Del pasado. Me tomaría un mate con. ¿O puedo elegir dos? No, uno Sí. tiene que ser.
No, porque después hay uno, te Ah. adelanto, uno con yerba, con mezcla de hierbas, otro mate dulce y otro un tere. 4 tenés que elegir. Ahí Bueno, está. me Mate tomaría amargo. un mate amargo con José de San Martín, número 1. Número ¿Existía 1. el mate en la época de San Martín? Sí, claro. Bueno, Sí, absolutamente. 1810, 1815, 1820. Tomaría un mate con él. Después el siguiente, ¿cuál Perdón, el mate, los guaraníes lo tenían de es? antes. Claro. Pero no sé cuándo se expandió, salió de la región. No, sí, ya estaba. ¿Sí? Pero, bueno, Ah. pero igualmente me podría tomar un mate con Sí, Julio te puedes César, tomar digamos. claro, mate con quien quieras. El mate puede ser con Moisés. ¿Con quién te tomarías un mate con yerba de mezcla de hierbas? Ahí lo sentaría. ¿A quién sentaría ahí? Sentaría a Napoleón Bonaparte a tomar un mate. Mi ídolo militar previo a ser Napoleón Bonaparte. Bonaparte. Sí. Qué Yo viejo voy armando ñoño todo. que quedo diciendo No, esto, pero vos pero entendés, sí. soy profe de Escuchame, historia. sos el historiador número 1 de habla hispana. A ver. ¿Con qué personaje de la historia te tomarías un mate dulce? Un mate dulce para hacerlo más llevadero y que me cuente su historia así como heavy con Abraham Lincoln. Espectacular. Sí. El promotor de la abolición de la De esclavitud, en Estados Unidos. 13ª enmienda. Exactamente. Presidente de 1860. 1860 a 1865 sentí lo que iba a decir, asesinaron. lo asesinaron en el Teatro Ford de Washington. En Washington fue. Sí. Ya tienen también la gente de Cachamay, tiene barritos de cereales, tiene todo. Y la última, A ver. Tereré. Tereré. No vamos a dejar afuera a otro gran. Ahí disputando el podio con San Martín al querido Manuel Belgrano. Viniendo de una ciudad belgraniana como Pilar, lo vamos a elegir a Belgrano. ¿Por qué ciudad belgraniana? ¿Qué hizo Belgrano en Pilar? No me digas eso. No lo sé. No lo... Belgrano vivió. Mira. ¿Vivió en Pilar? Escúchame, para. Río Segundo. Pero, tengo 2 Sí, minutos dale, para decir dale. esto. Oíme. Belgrano muere 20 de junio de 1820. Joven. ¿Sí? O 50 años. Ah, no tanto. Para la época. 20 de junio de 1820. El junio anterior Sí. vivió de junio a septiembre 3 meses en Pilar. Pilar es la única ciudad belgraniana en Córdoba y no se sabe. Estamos luchando para que se sepa. Parece importantísimo, eso. tiene que haber tours. Pará, pero no Tiene- es solo. ¿Puedo contar una más? Sí, dale, Sí, obvio. ok. Escúchame. Tiene que haber un tour. Belgrano venía del norte súper enfermo, ya se va a morir al año, Belgrano, ¿entendés? Sí. Junio, pleno invierno, fríísimo, Pilar en esos momentos. Ok, se vuelve a Tucumán en vez de irse. Se viene del norte. Puedo alzar la bombilla, saco, Sí, saco, dale, acá, dale. acá. Viene del norte Sí. y se vuelve a Tucumán y no se supo nunca porque hasta hace muy poquitos años que se descubrió que el tipo fue avisado por un chasqui, que era el WhatsApp de la época, que le vino a avisar a Pilar en la capilla histórica de Pilar que había sido papá en Tucumán. Fuertísima la Se importancia. vuelve a Tucumán, conoce a su hija, Manuela Mónica, o Mónica Manuela, ya no recuerdo ahora el orden de los nombres, Bueno. se vuelve a Buenos Sí. Aires, muere el año, antes de morir deja su testamento y dice: yo no tengo ni ascendencia ni descendencia. Porque aparentemente hubo ahí la familia Elguero, que era la familia de la madre, quiso dejar todo encanutado y él tenía también otro hijo con la cuñada de Rosas, que era Escurra, Ajá. Pedro Rosas y Belgrano, va a ser hijo también de Manuel Belgrano, pero cuestión, se enteró que iba a ser papá estando en Pilar. Nada menos. Por eso ciudad belgraniana y me tomaría el tereré. con Lucas, Manuel. te dejo acá tu kit Cachamay con todo termo, mate. Un éxito absoluto. Gracias, sos un genio, Gracias, un orgullo de Córdoba y gracias. de la Argentina. Y venite pronto, venite seguido, venite Cuando quieras. Gracias, amigo. Gracias. Gracias totales. Hacemos una breve transición y ya seguimos.
9:57 de la noche del miércoles. Seguimos en vivo en el 2 Stream. Acá estamos en el 2 en YouTube y en el canal 135 DirecTV. Charlando. Qué tipazo Lucas Bota. Y ahora qué gusto tener un profesional como Marcos, a ver si pronuncio bien, Cohen Arasi. No hay ninguna dificultad en eso, ¿no? Perfecto. Le tenés que hablar cerquísima al micrófono, Marcos. Perfecto. Economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea. ¿Estás dando clase, Marcos? Profe de la facultad. Materia. Economía, política económica, finanzas públicas. mi Economía. Así a secas hay una materia que se llama economía. área. Microeconomía. En ciencias económicas. Política económica. Y finanzas públicas. Finanzas públicas. Profesor Marcos, montón de cosas interesantísimas para ver. ¿Qué querés que empecemos? ¿Por la actualidad o por el informe que hiciste o que hicieron en el IERAL? Elegí vos. Elijo yo. ¿Se frenó el boom de gente que se va al exterior desde la Argentina en estos meses del año? Frenó un poquito. Un poquito. Tal vez están tomando un envión, pensando en el mundial. No, hay un factor ahí. Lo primero sí, el verano pasado, el anterior, digamos, no el de 2026, el de 2025 fue récord total. Una locura la cantidad de argentinos que viajaron al exterior. Cifras estimadas, 4 millones de personas en 2 meses. O sea, casi el 10%, el 8% de la población. Exactamente. Este año bajó un poquito, está en 3 millones, Obviamente, primero Brasil, Uruguay, países limítrofes primero. Sí, mucho Chile. Brasil. El argentino cuando ve oportunidad de viajar, nivel medio, sale a Brasil. Y bueno, por supuesto, hay mucho turismo a Estados Unidos. Culturalmente está muy instaurado el argentino yendo a Estados Unidos y también Uruguay, a veces Chile, pero ahí predomina mucho más cuando hay un motivo de precio. ¿Sí? Lo que es estable es Brasil, Estados Unidos, Uruguay. ¿Qué otras variables pudieron estudiar desde el IERAL en cuanto a los gastos? Sí, es un tema que siempre llama la atención. Primero, el desbalance es 3-1. La gente que se va de los extranjeros que vienen a visitarnos. Exactamente. Nosotros como país en general necesitaríamos una balanza un poco más equilibrada. Turísticamente siempre hemos tenido este desequilibrio. Pero somos un país deficitario en turismo. Somos superavitarios ahora en energía. Exacto. En el campo, ni hablar. Pero hay años que se desmadra. Ese fue el año pasado, donde la situación fue de más de 3-1, y hoy está más cerca de 3-1, que no es un número bajo, sigue siendo récord, pero aflojó un poquito, más o menos 10% cayó el turismo emisivo. En estos primeros meses de 2026 comparado respecto al 2025. Con 2025 récord histórico. Nunca tanta gente de nuestro país se fue al extranjero. Exactamente. Así es de estremecedor la cifra. Sí. Aumentó un poquito también el turismo receptivo, siendo que Argentina... ¿Este año? Sí, un poquito estamos caros. ¿Sí? Es lo que hablamos mucho los economistas, que nos estamos poniendo caros por una cuestión cambiaria, sobre todo. Con el dólar bajando. Pero así todo hay segmentos que mejoraron un poco en turismo receptivo. En algunas ciudades cayó el turismo receptivo, en otras mejoró. ¿Dónde mejoró eso? El aéreo mejoró sobre todo en comparación con el terrestre. Entonces mucho el limítrofe bajó, pero el turista, digamos, de alto ingreso brasilero siguió viniendo. Claro. Siguió viniendo a algunas de las oportunidades que tiene el país para recorrer. En grandes números, lo que te preocupaba recién, mirá, el año pasado cerró con 12.000 millones de dólares de salida. Entonces, lo que preocupa... No de déficit, sino de salida total. ¿La relación fue 3-1 también en lo que dejaron los turistas que entraron? No, en plata es un poco menos. Porque los argentinos que van al exterior gastan menos que los extranjeros que vienen a nuestro país. Exactamente. El que viene a Argentina viene una estadía un poco más larga que el turista local, ¿no? Entonces sí, hay un desbalance en materia de dólares, pero no es tan grande. Sí son 7.000 millones de diferencia entre los 12 que dejaron los argentinos en el exterior el año pasado y los 5, cerca de 5 que trajeron los extranjeros. El tema es que ya en estos primeros 2 meses ya estamos proyectando una salida que puede estar arriba de los 4.000 millones de dólares solamente en el verano. Falta el mundial. Yo juego un poco con el tema porque es lo que se viene. Creo que parte de la reducción del emisivo es efecto mundial. Hay un público viajero que se está guardando para esa fecha. Exactamente. Pero así todo, no es que por el mundial
quiebra el Banco Central, ¿no? Son volúmenes manejables para el Banco Central, la demanda de divisas por turismo. Digamos que es algo que no va a cambiar. El usuario de YouTube, Tizi1083, dice: gran economista y docente. Pero, un Mira. halago. ¿Cómo están? ¿Diste clase en estos días en ciencias económicas? He dado clases, sí. Bueno, tuve un día que iba a dar clase y dejé de dar por motivos... Personales. No, de paro. Ah, Hay un conflicto grande. ¿pero con vos los adherías al salarios. paro o no? ¿O te...? Adherí, en esta ocasión adherí porque Mirá. realmente la situación acumulada en universidades públicas en términos ¿Te parece salariales crítica? es grave. Sí, más de 30% de caída En términos reales. en términos reales. Comparado con 2-3 años atrás. Exactamente. Sí, hay una cuestión inflacionaria, hay una cuestión de ajuste del gasto público que es general. Me parece que en docentes hubo una caída un poquito más marcada y eso llama la atención. Y ahora estamos entrando a Semana Santa. Jueves, viernes no hay actividad. Así es. La semana que viene ya sí. Exactamente, sí. Día habitual, semana habitual, muchas clases, 2 o 3 clases. Bueno, Marcos, ayer se conoció el número de pobreza, 28,2 el promedio nacional, el más bajo desde 2017 o 18. Aproximadamente. 17, sí. sí. Y en Córdoba, el Gran Córdoba, muy bajo, Muy bajo. 23. 23. 23,2. Exactamente. Creo que el más bajo del siglo XXI. Exactamente, es un buen registro para Córdoba, una economía bastante diversificada. Sí. Eso es importante. Puede haber sectores que estén mal, pero hay tanta diversidad que equilibra. Exactamente. En general hablamos en esta economía libertaria, hay mucha dualidad, lo vemos en todo, básicamente. Lo vemos en los sectores agrominería, sector financiero volando, construcción, industrias manufactureras flojas. Incluso dentro de la industria, alimentos anda bien, pero textiles, industria metalmecánica muy flojo. Dualidad. Y en los salarios, en la evolución de ingresos está pasando lo mismo. Sectores públicos y sectores asalariados que están en actividad económica que están sufriendo, están muy rezagados en materia inflacionaria. Y bueno, hay sectores formales que siguen a la inflación, hay un cuentapropismo que está teniendo buenos registros, eso influye mucho en las medidas estas que estamos viendo. ¿Qué sería un cuentapropismo? Nos detengamos ahí un poquito y Por ejemplo, busquemos describirlo. un influencer Eso sería un cuentapropismo. podría. Sí, ¿Por qué te sería reís? ¿Porque se ríe detrás Chichilo con la Anto o te...? un influencer Sí. posiblemente sea alguien Perdón, Sí. Marcos. Mati y Ponchá que están haciendo lío ahí del otro lado y que por ahí causan risas, se pero escuchan pará, risas. ¿cómo va a ponchar otra marca? No importa, no pasa nada. Sí, tratá de tapar la marca. Vos podés tener tu termo, podés tener tu yerba, pero no. ¿También es sponsor? Sí, tenemos ¿Y qué hacemos sponsor. en el pase guardo todo? No, guardo todo. Dale. O convivimos los dos termos. Convivamos. Dale. Empezar Es el gracioso. mismo día el caso. Es gracioso. Dos cuentapropismos juntos. Nosotros somos los cuentapropistas. Las firmas que producen esto no son. No, por compa- supuesto. Gio, profe Arasi, ¿qué variables se usan para medir la pobreza ahora? Dice acá una usuaria de YouTube. No, las mismas de siempre, o sea, las mismas que venimos usando hace mucho tiempo, lo Sí. cual fue materia de una polémica. Hemos tenido Aparte. polémicas. En Argentina usamos comparación Ingresos. de ingresos con una canasta de bienes. Esa canasta a veces es discutible, tiene cuestiones metodológicas que podemos en el aula de la clase de política económica discutir, pero es un método estable con el cual medimos la situación de pobreza, ahí no hay duda. Sí, en otros países usan otros criterios, en Argentina usamos este. Y es la misma canasta de bienes Que se viene que usando se hace viene 20 años. Exactamente. Y bueno, y que sí, no se usó en los años en que el kirchnerismo canceló esta estadística, 2-3 años. De claro, 2013, se 2015. cerró por un tiempo porque estigmatizaba a los pobres. Sí, fue una época oscura desde el punto de vista del análisis económico. Ujú. Nos obligaba a recurrir a cualquier estimación Alternativa. ante falta de información veraz, Ujú. oficial. Bueno, así que el 23.2 de Córdoba Es bajo. es de las más bajas del país. Es la más baja del país. Y se explica por esto de la diversificación de nuestra economía. Sí, para tener en cuenta, para darle un panorama a los que escuchan,
Hay localidades, en Chaco está arriba del 40%, en Concordia da una cifra cercana al 50% la pobreza. Sí, O sea que hablamos de una dualidad grande Sí, todavía sí. en Argentina. Lo de Concordia es un misterio. Habría que hacer, capaz que ya se hizo, documentales. ¿Por qué siempre le da tan mal en este rubro? Porque es una ciudad que vos la ves y en la misma provincia de Entre Ríos hay zonas desarrolladas. Exactamente. Sí, Entre Ríos no es tan poco diversificada, si Claro. se quiere, comparado, por ejemplo, con Chaco. Está frente a Uruguay. Pero bueno, posiblemente tiene mucho que ver esta misma dualidad que estamos hablando, informalidad laboral, es lo que caracteriza a las personas que normalmente no llegan con sus ingresos a cubrir esta canasta. Informalidad laboral, inestabilidad laboral, subocupación, por ahí tiene empleo, pero no es un empleo satisfactorio. Así que bueno, es difícil explicar la realidad de cada región. Sí, claro, hay que Sí. se necesitan especialistas enfocados en Concordia, especialistas enfocados en tal lado, en tal Exactamente. otro. Pero como dato importante, digo para resaltar, la pobreza está bajando de una manera drástica. Es posible que en estos meses esté subiendo de nuevo. Sí, unos puntitos. Sí. Es lo más probable. Sí, la inflación se aceleró, el gobierno no pudo moderar las subas de distintos bienes que tenían que ir al alza, como los servicios, como los alimentos, que ajustaron un poco más que el resto, por ejemplo, y eso va a repercutir en la pobreza cuando se haga la próxima medición. Siempre vamos a estar viendo la inflación Con 3 meses hace de unos delay. meses. Más o Sí, menos. es la pobreza del semestre, Sí, del segundo semestre. El segundo semestre fue muy diverso también. claro. No era lo mismo agosto que noviembre. Tuvimos tasas de interés pasivas del 80%, o sea, estábamos en un momento crítico realmente durante una parte de ese semestre. Hasta las elecciones, mucha inestabilidad, mucha desazón, la gente no sabía bien qué hacer, eso influye también en que haya habido menos emisivo, el primer tema, Ujú. pero realmente la pobreza la medimos, digamos, cada periodo es un poco prolongado. ¿Sí? Una foto más bien estructural que coyuntural. Claro, la foto de este primer semestre la vamos a conocer en o septiembre o primeros días de octubre, o último de Exactamente. septiembre o primeros de octubre. Exactamente. Y es posible que en vez del 28 como auge promedio nacional, dé un poquito más. un 29, poquito más, 30. tirando a 30. No va a dar 40. Exactamente. O sea, hay un proceso consistente, yo lo tuiteé hace un rato. Bajar la inflación es una medida sumamente redistributiva. Es polémico, pero es la verdad. Cuando vos bajás la inflación de los niveles que tenía Argentina, empezás a reducir la pobreza de una manera drástica. Que sería no el es, logro- no es una política social, Sí. es una política macroeconómica. Pero con efectos sociales Tremendos. beneficiosos. Y es un mérito atribuible a la administración Milei ese. Totalmente, totalmente. Un gobierno completamente enfocado como primer objetivo, a veces se lo criticamos, casi el único pareciera por momentos, bajar la inflación, que llegue a cero en pocos meses. ¿Se acuerdan que el propio Milei, Caputo lo han mencionado, que en agosto empezaría con cero? Algo que por otro lado creo que es un error anticiparse de esa manera. Sí, se pone una vara demasiado alta, una meta demasiado exigente. Sí, está subiendo el petróleo, subió 50%. Variables que el gobierno no controla, O ni, sea que ni puede controlar. No puede controlarlo, ni puede asegurar ese desempeño. Sí puede asegurar que está haciendo esfuerzos para lograrlo, pero asegurar resultados en esa materia... Una torpeza. Entiendo que es una torpeza, pero Pa- ciertamente perdón, está bajando. Antes de que nos pasemos, Anto, recién desde bajar la inflación, pasó un minuto y medio, tenemos un super clip acá con Marcos. Bueno, después lo vemos. Soy nuevo en el formato, así que... Primera Estoy vez que visitas entendiendo. Le tenés que hablar más cerca del micrófono. Igual está saliendo Dale. bien, ¿no, Mati? Cualquier cosa me avisa. Está saliendo bien, le tenés que hablar. Primera visita al 12 Stream. Al 12 Stream sí. No, en el 12 ha salido miles de veces, pero en los noticieros, con Sí, el, sí, el por cronista que supuesto. te entrevista. Muchas veces en la calle, sí. Sí, en la recuerdo. calle, o vía Zoom alguna Sí, vez. no algún sé. Zoom, sí, también. Ahí está, el profesor Marcos Cohen-Arasi. Estábamos hablando de inflación, que es una política, ¿cómo la definiste? Me encantó. Una política macro, pero tiene hoy, en este contexto histórico, un efecto social importantísimo, ¿sí? Por supuesto, en la manera en que después se ajustan algunas partidas en relación a la inflación o se rezagan, como es el caso de los salarios públicos, también tiene efectos redistributivos. Pero bueno, eso está pegando más en una clase media. La política social sí
siguió la inflación y superó, me refiero a las asignaciones universales por hijo, por ejemplo. Sí. Entonces, en un contexto de bajar la inflación y recomponer la política social, estamos viendo esto, una caída drástica, 10 puntos en un año. Es muy, muy significativo, es más de 20 puntos en 2 años de pobreza. Bueno, recién mencionaste la cuestión de la guerra, del precio del petróleo, cuya suba tiene que ver con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. ¿Qué modificaciones, qué cambios, qué consecuencias tiene a priori? No sabemos cuál será la evolución de los acontecimientos, pero ¿cuáles son los principales rasgos para marcar que está provocando la guerra? ¿Cómo le puede pegar a Argentina? Sí, ¿Decís? acá en la Argentina. Sí, yo puntualmente Argentina, siempre soy cauto en un enfrentamiento bélico, obviamente trágico. Dependerá también de cuánto dure. O sea, hoy estamos viendo tal vez una situación meramente transitoria, ojalá. Me refiero el bloqueo de los barcos que llevan petróleo, en el estrecho de Hormuz, que encareció el precio del petróleo, puede ser circunstancial, puede durar una semana más, 20 días más o meses. Eso no lo sabemos con certeza. Y eso hace una diferencia enorme en un sentido u otro. Los economistas nos encanta. La diferencia entre algo transitorio y algo permanente lo es todo. Si es algo que dura un tiempito, va a ser, digamos, una suba circunstancial en un gráfico que en una serie histórica no se va a notar. Hoy sí se va a notar este mes, el mes que viene, porque de momento el petróleo quedó mucho más caro que lo que estaba antes de la guerra. Entonces, primer efecto, que suban los combustibles. Segundo efecto de segunda ronda, que eso acelere el nivel de precios en general de todos los bienes. Recordemos que petróleo influye en el transporte, influye en plásticos, influye en productos químicos con los que se producen alimentos, ¿sí? Como los fertilizantes. O sea que puede tener ramificaciones indirectas bastante fuertes. También cambia flujos turísticos, cambia flujos comerciales, puede abrir oportunidades para Argentina, ¿sí? Que vengan más dólares derivados de un mayor éxito en materia de la explotación de hidrocarburos. Entonces hay muchos frentes por lo que puede influir. El principal hoy nos agarra favorablemente, en el sentido que impacta en un precio de algo que vendemos más de lo que compramos. Que hacemos, no en exceso, pero que hacemos en cantidades abundantes. Tenemos superávit, no le pongamos emocionalidad. En realidad exportamos petróleo, pero importamos naftas. O sea que ahí también tenemos algunos desbalances. Con lo cual es interesante, pero hay que monitorearlo, hay que verlo ocurrir semana a semana. Ojalá que termine pronto el conflicto por el aspecto humanitario, por supuesto. Marcos, ya te despido. ¿Puede ser que te haya dicho Marcelo recién sin querer o no? Se me escapó. Marcos. No me di cuenta, no. Bueno, no. Después me quedé pensando. ¿Dije bien, Marcos, Marcelo? Marcos, hacemos una pausa. Nada, no te vayas, es acá nomás. Para hacer la pregunta para que el público responda ya en los próximos minutos y se ganen los que respondan acertadamente estas 2 entradas dobles para los cines Dino. 2 pares de entradas que regalamos a los que respondan primero y dejen además nombre, apellido y últimos 3 del DNI a esta pregunta. ¿En qué ciudad de Córdoba vivió Manuel Belgrano, según nos contó Lucas Bota, de Historia en Podcast? ¿En qué ciudad de Córdoba vivió Manuel Belgrano? No, listo. Esa es la pregunta. Los 2 primeros que respondan se ganan estos pares de entradas para los cines del Dino. Chicho, no lo vas a querer refutar a Historia en Podcast, ¿no, Chichilo? No, señor. Vení, pasá. Marcos, ¿no te molesta que No, por se supuesto. entrometa? Profesor Marcos Cohen Arasi, aparece Chichilo Viale acá. ¿Estuviste escuchándolo a Marcos? Un crack. Sí, no, lo conozco de antes a Marcos. Lo he escuchado antes. Ah, en los Sí. medios le hacemos notas. Y vos sabés que yo sé Sí. cuál es la ciudad, porque yo fui a hacer una nota a esa ciudad y sin tener la más leve idea, me dijeron, ¿sabés quién vivió acá? Y yo dije, ¿cómo? ¿Y por qué la historia de Córdoba, Marcos, no sabe esas cosas? Marcos es economista, Sí, no es historiador. pero- el que pero nos él- contó que Belgrano vivió en tal ciudad. Bueno, muy bien. Entonces, escuchame una cosa. ¿Por qué?
Lo que pasa es que es la Anto la que mete la pata. La No Anto me pasa deja, la nada. Anto me- Che, Yo no con sabía, razón me yo no miraba. sabía quién era. Con razón me miraba como diciendo, hagamos, yo tengo que contestar eso. no sabía. Un mensaje, Marcos, un mensaje de un economista a una leyenda del humor argentino, Eso actor, de leyenda, mimo. sí, suena ya a descarte. No, leyenda. leyenda no, bueno, una figura emblemática, una institución del humor. Bien, esa institución. Habrá habido muchos chistes, ¿no? De gente que le pasa mal económicamente, como contexto del humor. En una época, en la década del 70, cuando sale la revista Hortensia, había mucho de Villa, mucho Zulki, mucho Negrazón y Chaveta, Exacto. mucho ¿cuánto sale la carne? En el año 72, la revista Hortensia hablaba de cómo subió la carne, cómo subió la nafta, cómo subió el coste de vida. Y hoy, que estamos en el 2026, o sea que han pasado casi 60 años, sigue la Sigue misma siendo. historia. Es loquísimo eso. Es como el tango Cambalache. Escuchame, ¿querés que siga la entrevista con Marcos y vos te terminás de acomodar o ya te querés quedar y lo despedimos? Usted, este es su horario y usted es el que define. Usted me tiene que decir, váyase, acomode allá y vuelva. Bueno, Yo- no, dos preguntas más a Marcos, vos como de- quieras. Como yo vos. voy allá. Dale, anda ya. Una pregunta más a Marcos. Se está hablando mucho en estos últimos días y ya cerramos y hacemos el pase con Chichilo. Marcos, se habla mucho en estos días del tema del endeudamiento de las familias, del endeudamiento de los hogares, que está llegando a niveles récord y eso. ¿Qué consideración puedes hacer sobre ese tema? Bueno, Un apunte. el dato sí preocupa y bastante. Creo que el gobierno está observando el tema, ¿sí? Ha promovido bajas de tasas de interés. Vieron, el gobierno en general hablaba de la micro, no es nuestro tema. Nosotros te ordenamos la macro, vos ordenás tu micro. Que los actores económicos se hagan cargo cada uno de su suerte. y Esa eso. fue una respuesta muy habitual, por ejemplo, para empresarios. Si te está yendo mal, es un tema micro. Cambió el modelo, la macro te la ordeno yo, la micro ordenala vos. En las familias es un poco más delicado porque la inflación sí es un tema macro y esa es la que repercute en la situación de ingresos netos de la gente y la inestabilidad también de tasas, que es la que mencionábamos hace un ratito, que fue muy fuerte en julio, agosto, en periodos preelectorales. Eso sí complica mucho a la familia. Entonces, bueno, es un tema serio, un tema para seguirlo. Creo que el gobierno algo de cartas toma en el asunto, por ejemplo, ahora con algunas líneas específicas de crédito que tienen algo de direccionamiento. No es volver a toquetear las tasas para que sean arbitrariamente económicos los créditos, pero el Banco Nación está un poco más activo, tomando nota. Y una macro que tiene que ser un poco más ordenada, que las tasas de interés no pueden ser excesivamente altas. Eso creo que el gobierno lo ha tomado en cuenta. Y después, pensando en las familias, en los consumidores, bueno, hay que tener cautela, ¿sí? Hay que ser cuidadoso con el nivel de endeudamiento que se toma. Hay muchas regulaciones para que eso no llegue a niveles altos. O sea, un banco no te va a dar crédito si estás en la lona, por supuesto. Pero las familias tienen que tener también un nivel de cautela adicional. Me parece que históricamente Argentina no tiene un gran nivel de educación financiera. Bueno, sí, hay que avanzar en eso. Hace poco la Municipalidad de Córdoba anunció un convenio para dar educación financiera en las escuelas municipales. Exacto, entonces eso me parece que puede estar por detrás de mucho de esto, ¿sí? Ujú. La situación económica te aprieta, pero también tenés que tener una dosis de cautela como usuario, que a veces falta, ¿no? Marcos, un placer. Muchísimas gracias por esta primera visita al 12 Stream. Un gustazo. Un gustazo. Marcos Cohen Arasi, lo saludamos, lo despedimos. Anunciamos auspicios. Vos andá, salí cómodo, tranquilo, no te olvides nada, no te olvides la virome, los apuntes. Vamos a hacer los auspicios de cierre. Esperá que corro Cachamay. Gracias a la gente que hace posible este programa OSDE. En el momento de la verdad está OSDE y por eso OSDE está acá en DF. Muchísimas gracias a la gente amiga de Auto City, 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. Y finalmente también gracias a la Siglo XXI. Estudiar es un acto de rebeldía. ¿Qué hacemos? Dijiste que ibas a traer vos tu propio auspicio, No, Chicho. no, pero no mezclemos los auspicios. No, No yo- mezclemos. pero es gracioso porque yo llego y él tiene el auspicio de su yerba Cachamay. y yo tengo otra que también ¿Pero me ya lo tenías de auspicia. antes o es de hoy? Hoy se No, suma la torreja de Chichilo. Yo ya tomé la semana pasada como muestra, digamos.
Y hoy ya los WhatsApp después del programa me van a decir sí o O no. no. Entonces no, esperá. No, está bien, pero si Para es tu espacio, está Sí, loco. estamos ahora en un gris, en un Sí. no man's land. Si supiera quién tengo hoy de invitado, usted ¿Músico? se queda. Sí, se queda. Ocre, ¿le suena Ocre? Me pusiste en un aprieto. No, ¿Aprieto? Sí. bueno, Horacio Sosa. Horacio Sosa, claro. Horacio Un Sosa. cantautor. Extraordinario. Si digo emblemático, te embolás. ¿Es legendario? No, El cantautor Sí. de. Ocre, mira, tiene unos temas. El primer tema que tiene Ocre es el último long play, es una cosa extraordinaria. Bueno, y Córdoba va y todas aquellas historias Córdoba de otros va, tiempos, bueno, ¿no? el himno. Bueno, lo tengo hoy sentado en mi mesa junto con Dieguito Bravo. ¿Van a hacer música también? Sí, ¿cómo? Pero eso es de cajón. Cuando fue a mi programa de televisión la pasamos muy bien con Horacio porque no solamente un gran cantante, es un gran tipo. Es un gran amigo, es una persona para la mesita de luz, como dirían. En serio. Aparte, bueno, es un autor. Y siempre los autores, los cantautores, Sí. tienen Un plus. un plus. Sí, no sí, es sí. un cantante, un cantante es un cantante. Pero el cantautor ya Sí. como que está en otra categoría. Sí, otra categoría. Yo siempre. Deben estar muy contentos los que son meros cantantes escuchando este comentario. Y no importa, pero bueno, que evolucionen. Este llegó, evolucionen. Es como cuando Charlie García le fue a golpear la puerta y decía, ¿quién es? La policía. Bueno, hubiera estudiado. Sí. ¿En portero eléctrico o en persona? No, le No. golpearon la puerta y él pegó el grito y dice, bueno, hubiera estudiado, qué sé yo, el animal. Bueno, nosotros tenemos los charleadictos, que son este que está por entrar seguramente, Juan. Hola, vení, Juan, Juanca. sentate, vení. Este me trae la remera con Charlie para provocarme. No, porque aparte. Estuvimos estudiando. Mirá. Hola, Horacio, maestro. Estuvimos estudiando el tema, ese que generó debate. ¿En serio? ¿Lo estudiaron fuera, entre semana? Fuera No, de- lo empezamos entre semana y con no en el horario de la productores. Torreja. Y llegamos a la conclusión de que Lo mío tiene asidero. no tiene asidero. Bueno, es discutible, es opinable. Diego, Ojalá. yo te voy a decir lo que dijo el señor, que me parece muy bien. Primero porque lo dijo, muchos no lo dicen. Dice que el salmón, Andrés Calamaro es el Mucho. autor más importante del rock argentino. En volumen. En volumen. Boludo. ¿vos también lo decís, Horacio? ¿Te parece a vos? En volumen. La obra más rica y claro, en cantidad. Charlie es un genio, número uno. Pero Anto acaba de decir que comparte. Llegó tu hija a armar quilombo. Llegó la nena a armar quilombo. Porque... ¿Eh? Ornella. Sí. El Sí. flaco, sí, hay que armar un podio en el Olimpo. En el Olimpo obviamente está Charlie, está Andrés Calamaro, está Spinetta, está Fito. Y está Cerati. No, lo dice Horacio Sosa, chao. Te vas, Horacio. Te vas porque nos hiciste perder la discusión. Vos lo escuchaste, Antonella, ¿no? No, para futuras discusiones en la redacción del 12 te pido que vos sos testigo, cites lo que acaba de declarar Horacio Sosa y digas, no, sí, lo que dice Tolcheski no es un capricho. Pero mirá la garantía de esta otra. A vos también te tengo de testigo. Che. Bueno, Chichilo, qué invitado de lujo. Te dejo, querés así, lo aprovechás al máximo. Ya están. Ganador, espera. Lo tengo en mi WhatsApp. Ganadores de las entradas. ¿Vos sabías la respuesta? Sí. Sí, la re sabías. Te tuve que- ¿Pilar? Sí. Vos sabés que estuve en la iglesia de Pilar, es fascinante eso, ¿eh? Porque aparte tan chiquitita, es más un... Perdón, la iglesia de Pilar en Pilar, ¿no? No, porque Sí. hay una iglesia de Pilar del Pilar acá en la Sí. ciudad de Córdoba, pero no. Sí, no, pero no es un... Bueno, es fantástico ese lugar. Geo Toranzo 320 y Osvaldo Galván 102. Felicitaciones. Así que la iglesia de Pilar es muy linda. Él estuvo ahí porque le agarró fiebre. Estuvo 2 meses ahí hasta que le entregó a Bustos el ejército. Pero él en realidad no estuvo porque quiso, estuvo porque tuvo una fiebre increíble. Estuvo enfermo ahí viviendo en la capilla. Es la historia que te cuentan ahí. Bueno, vino el Lucas Bota de Historia en Podcast, el Lucas. autor del podcast
de historia más exitoso, más escuchado, más consumido del mundo hispanoparlante. Del Epa. mundo. En español, el podcast de historia más exitoso del mundo. ¿Eh? Lo hizo un chico que estuvo sentado ahí, lo hace un chico. Sí, lo vi salir, lo vi Lucas, salir. es un crack. ¿En Y serio? yo tengo el Más que tipo- piña. ¿Eh? En Spotify les pasa el trapo a todos, a cualquier mexicano, español, uruguayo, colombiano, es Sí, sí, es un capo. Nosotros lo tenemos. millones de reproducciones cada no sé cómo se llama, cada capítulo, cada episodio. Cada podcast. Escúchame, y yo lo tengo Horacio Sosa, así que a mí. Muy bueno, estamos todos Sí, claro, fanfarroneando no con me nuestros importa. invitados. En ¿está el bien? mundo, en el mundo. Escúchame. Uy, se me cayó, se me naneó el coso. Se me naneó, viste que se chiqueó, se achiqueó. Chicos, un placer compartir estos minutos con ustedes y un minuto y esta hora y pico con toda la comunidad del otro lado. Chao Anto, chao Mati. Chao, nos vemos. Y nosotros vamos con nuestros